¿Qué te pareció esta experiencia? Bonita, al principio estaba bastante nerviosa porque sí, no sabía si me ibas a poner entre la espada y la pared con las preguntas, pero pues realmente siento que ha sido bastante nutritiva y que este tipo de espacios son importantes, ¿no? Porque, bueno, hay gente haciendo millones de cosas y de pronto no nos damos cuenta. Correcto. Y creo que es importante darle voz a cada quien. Sí, la verdad es que el tema del teatro es una cosa muy bonita, muy interesante y que creo que de alguna u otra manera sería bueno que hiciéramos un pequeño recodo por lo que es el teatro y nos llevemos esas experiencias que nos puede. Bueno, y a mí lo dar. que me parece interesante es que generalmente siempre pensamos en el artista, la artista, pero no en los maestros, no en quienes están detrás. Entonces es muy lindo y pues yo te lo agradezco bastante que me hayas invitado. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy bonita. Espero que disfruten mucho este episodio. Pero Norma, te quería preguntar, y aquí, y esta mesa que tú tienes aquí, ¿cómo está tan limpia y desinfectada? Fíjate que, bueno, estaba un poquito más sucia, pero con un desinfectante que se llama Family Guard. Bueno, este que uso es como líquido, pero yo creo que hay en aerosol también, fíjate, y no es tan difícil de encontrar, por eso me gusta bastante. Y también creo que venden uno en gel. Ese he usado también. Lo puedes encontrar en varios centros comerciales. Es maravilloso. Y también es correcto, este episodio es patrocinado por Family Guard de SC Johnson. Así que escuchemos lo que tengan que decir. ¡Miren allá, en la ventana! ¿Es un super robot? ¡No! ¿Es una máquina del futuro? ¡No! ¡Es mi papá desinfectando la casa! ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Bueno, y la verdad es que agradecemos nuevamente a Family Guard por el apoyo que está dando al proyecto. Nos permite poder hacer este esfuerzo, continuar en este esfuerzo. Así que, bueno, que disfruten este episodio. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 65, Tras el telón, Educación en el Teatro con Norma Fuentes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Estoy bastante nerviosa, bastante emocionada también, ya que el tema de teatro y pedagogía es como una de las cosas que más me apasiona en mi vida. Creo que es también la columna vertebral de mi vida, sinceramente. Entonces sí me siento bastante emocionada, pero me están sudando las manos, me siento sonrojada, así. Mira, es lo que me pasa a mí en todos los episodios realmente, fíjate. Yo nunca termino de estar nervioso y bueno, mira, ya va terminando el año. Ya estamos quizás a unos días del cierre. ¿Cómo te fue en este 2023? Fíjate que este 2023 fue, wow, extremadamente caótico en mi vida personal, pero al mismo tiempo lleno de demasiados tesoros y demasiadas maravillas. A nivel profesional, creo que todo se equilibró, ¿no? Porque hubo bastante crisis al principio de año en cuanto a cosas personales, pero luego se equilibró bastante en mi mundo profesional y artístico. Okay. Y de hecho puedo decir que cierro el 2023 con muchas ganas, con mucha motivación y con las manos que se me rebalsan de tanto tesoro que he encontrado dando clases. Bueno, recibiendo más bien este proceso de enseñanza-aprendizaje de mis estudiantes. Ok, está muy bien, mira, la verdad es que... ¿Y qué pinta el 2024? Solo te pido, por favor, que no vayas a decir 2024, sorpréndeme, porque desde el 2019 al 2020 yo aprendí que no hay que decir sorpréndeme, por favor. Pues fíjate que me siento demasiado emocionada por el 2024 porque siento que hay como algo nuevo que está surgiendo en mí a nivel de exploración artística y de investigación escénica que tiene que ver con el mundo emocional relacionado al mundo de los objetos. Y bueno, siento que tengo muchísimas ganas de explorar estos dos mundos el año que viene con mis procesos creativos y dentro del salón también. Entonces sí me siento como bastante entusiasmada por querer arrancar ese proceso ya. Ok, mira qué interesante, perfila algo bonito el 2024. Bueno, yo no voy a decir sorpréndeme 2024, pero espero que tengas un muy bonito año. Bueno, y vamos a comenzar por aquí. ¿Quién es Norma Fuentes? Ay, qué pregunta. Sí, es una de las preguntas más difíciles que he tenido que contestar, pero bueno, yo creo que Norma Fuentes es un ser humano, ante todo y sobre todo.
en su complejitud, tratando de dar lo mejor cada día, de hacer acciones hermosas. Cada día yo sé que cuesta, pero por eso menciono la complejitud humana, ¿no? Creo que Norma Fuentes es un ser que está lleno de mucha garra, de mucha hambre, de creatividad y de educación, de curiosidad sobre todo, de ganas de poner el mundo patas arriba, pero en un buen sentido, de que las cosas sean diferentes, y sobre todo de que los niños, las niñas y los adolescentes que sueñan hoy no abandonen sus sueños y tengan todos y todas la oportunidad y el acceso para cumplirlos. Ok. Es una persona compleja, entonces, la maestra Norma. Muy bien, ¿cómo comenzaste este viaje por el mundo del teatro? ¿Cómo fueron tus primeros momentos? Fíjate que esto creo que es de las cosas más graciosas, porque yo sabía que quería estar en el escenario desde los 4 años, pero todavía no sabía haciendo qué. No sabía si quería cantar, no sabía si quería bailar o quería actuar, pero yo sabía que mi vida... Algo querías hacer. Algo quería hacer yo en el escenario. Ok. Y fue gracias a Juan Gabriel. Sí. Fíjate, en serio. A Juan Gabriel y a Britney Spears. Porque en las tardes yo me quedaba donde una vecina que ya estaba bastante señora y miraba los conciertos de Juan Gabriel, ¿no? Ok. Yo decía, wow, yo quiero estar ahí, esas luces, yo quiero brillar como Juan Gabriel. Y en la noche, cuando llegaba mi mamá, poníamos, qué sé yo, videos musicales de la Britney Spears. Ah, en MTV, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Está en el canal 19 en aquel exacto, tiempo. sí, el 23, ajá. Sí, exactamente. Entonces, o sea, yo pasaba las tardes viendo Juan Gabriel en el Zócalo cantando y llegaba en la noche a seguir viendo Britney Spears. ¿Sí? Ok. Estaba muy inspirada por Juan Gabriel y Britney Spears. Mira qué combinación más. ¿Hoy te inspira Britney Spears? Sí, todavía, claro, por supuesto. Ok, incluso después del baile de los cuchillos. Bueno, mira, que una cosa es que te inspire y otra cosa es que te represente. Claro. Sí, sí, no. Dejen a Britney cerrar en Instagram. Ok. Ajá. Muy bien, entonces en ese momento tú estabas pequeña, Sí. y estabas viendo a Juan Gabriel y a Britney Claro, Spears. pero no había como mucho acceso para mí, porque mis papás trabajaban, ¿no? Por eso es que yo pasaba con esta vecina en la tarde. Ok. Entonces, yo sí tenía muchas intenciones, muchas ganas de clases. Y, bueno, no sé si recordás que cada año hacían un especial de Cricri de la escuela de danza, me parece. Entonces yo me moría por clases de danza, me moría por clases de algo que me llevara a estar ahí, pero no tenía el acceso. Ok. Entonces, ya luego en el colegio empezaron a dar un taller de teatro y fue como, va, esta es mi oportunidad. Aparte de eso, ya como que los acercamientos venían empezando porque hacían certámenes de declamación. Era como mi oportunidad para subirme al escenario, ¿no? Como lo que yo buscaba. Entonces empecé por ahí, por esos certámenes. Me siento orgullosa de decir que tenía menciones honoríficas. Okay. Ajá, y siempre era como motivo de duelo con un compañero mío Okay. ahí en el mismo grado, que al final siempre nos daban como el primer lugar a los dos, ¿verdad? Y como, Sí, no, yo lo quiero solo para mí. Entonces, bueno, viene este taller de teatro, ¿no? Que era libre y ahí comenzó. Y fue como una agüita que está a punto de hervir, pero todavía no llega al punto. Luego, después del colegio, yo quería seguir estudiando ya de forma más, qué sé yo, como académica, más orientada a lo profesional, pero mi mamá falleció. Oh. Entonces yo tenía que hacerme responsable a nivel financiero de los gastos de la casa, ¿verdad? Y ya fue como dejar al lado el sueño incluso de la misma universidad para ponerme a trabajar. Y el sueño del teatro se veía todavía mucho más lejano. Pero bueno, empecé a trabajar en una institución financiera, de hecho. Ok. Ok, no hay nada que coarte más tus deseos y sueños en la vida que trabajar en una institución financiera, ¿cierto? Pero sé cuadrar tarjetas de crédito, de préstamos y cuentas bancarias y lo que querrás. Mira, ¿ves? La cosa es que, bueno, luego empecé el profesorado en literatura en la Universidad Pedagógica, pero entonces concebí a Alejandro y para mí se vinieron un montón de dudas, porque fue como, Dios mío, voy a tener un bebé y no sé nada sobre los bebés. Sí, mira, yo creo que es que no es que nos den un manual o algo por el estilo para eso. Sí, Entonces sí. fue como,
Dios mío, quiero saber, necesito saber todo sobre este ser humano, cómo funciona y todo. Entonces fue como, ya la información del internet no me bastaba. Ok, me voy a meter a estudiar académicamente a los bebés. Ok. Y me metí al profesorado en parvularia y educación inicial. Oh. Ajá. Entonces ahí empecé como a saber todo sobre el desarrollo humano, sobre los bebés, los niños. Y aún así el sueño del teatro todavía estaba como... ahí. Estaba latente, pero no se miraba posible aún. Porque pues es como... Estoy estudiando educación inicial y parvularia, voy a ser mamá. Es como, para mí era imposible. Ok, ok, mira bueno, mira, yo la verdad es que la única, ¿qué te digo?, referencia que tengo respecto a los bebés es mi experiencia personal de 32 años de ser un bebé. Sí, pero bueno, entonces llegas a esta etapa y está la discusión. Que querés tener una experiencia en el teatro y querés vivirlo, pero también tenemos la situación de que aquí no hay muchos espacios para eso. Es un poco complicado también por el tiempo personal y el tiempo laboral. Y me imagino que más lo académico era algo bien complicado. Sí, totalmente. Entonces, bueno, estuve como el tiempo del profesorado, ¿no? Mientras también estuve trabajando en un kinder. Entonces, bueno, yo estaba feliz porque ya no estaba en una institución financiera, ¿no? Sí, al menos mi trabajo ya había tomado un sentido más humano. Que después de todo, el sentido humano siempre estuvo dentro de mí. Como claro. Las ganas de servir a la humanidad siempre han estado. Incluso fui a Scout. Y creo que eso también me reforzó el sentido de sentirme útil hacia la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, estaba trabajando con chiquitos. Estaba aprendiendo sobre mi hijo, estaba siendo una mamá que yo sentía que estaba estimulando y todo. Me sentía feliz, pero todavía estaba como la espinita del teatro. Entonces, de repente me sentía muy frustrada ya en el kinder. Ya llevaba 3 años trabajando en el kinder y sentía que ya no estaba avanzando más y sentía que necesitaba ya de una enfocarme en el teatro. Pero yo ya tenía 24, 25 años y me sentía súper vieja. Entonces, un día... O sea, mágicamente ya había ahorrado y todo. Y salió una convocatoria del Instituto Nacional de la Juventud de clases de teatro por una actriz que yo conocía, ya la había visto actuar, era de mis actrices favoritas, Dinora Alfaro, por supuesto. Le agradezco un montón, fue mi primera maestra. Entonces salió esa convocatoria y yo estaba a punto de empezar el año en el kinder. Y ya tenía ahorrado, ¿no? Y fue como, le dije a mi jefa, la senté y todo. Mire, voy a renunciar porque me ha salido un trabajo en el teatro. Vale, pero eso sería manifestando. O sea, manifestando, pero era mentira. No me había salido nada. No tenía ni idea de qué iba a hacer. Y solo eran mis ahorros y yo contra el mundo. Ok. Y la educación financiera que ya tenía. Ajá. Entonces, bueno, o sea, me rogó que no me fuera, pero yo ya no podía seguir y yo necesitaba enfocarme. Fui a estas clases. Y es que de verdad, por obra, no sé, del milagro del universo, de la vida, yo qué sé, al mes me salió una pasantía remunerada ahí en el mismo INJUVE, en el Instituto Nacional, ¿no? Ah, mira, ve. De asistente de dirección. Ah, súper bien. Ajá. Supe que a saber cómo le haces para manifestar así de duro. Te lo juro, y lo más genial, o sea, fue como que abandoné ese trabajo del kinder, salió la pasantía y luego salió otra oportunidad para unos sketches donde necesitaban una actriz. Y así fue saliendo. Uh-huh. Ah, mira. Sí, es como, incluso a veces me he sentido tan frustrada y estresada y he dicho, no, ya no voy a trabajar de teatro. Y digo, ya no, hasta aquí. Y a la semana siguiente, mira, hay una oportunidad. Vaya, como que el teatro no me ha soltado desde ahí. Pero qué bonito, mira, sí. La verdad, eso, porque hay mucha gente que lo intenta y es muy complicado. Y especialmente en generaciones anteriores que las oportunidades eran menos todavía. Uh-huh. Como, por ejemplo, hablaba César Pineda, que César en el episodio 7, me parece, 7, 8 o 9 de Proyecto Chachalaca, él comentaba que fue a Cuba, lo mandaron a estudiar a Cuba. Uh-huh. Y lo mandaron a estudiar mecatrónica. Uh-huh. Entonces él dice, no, yo lo que quiero es estudiar teatro, yo teatro quiero. Entonces él cuenta que se fue a quedar 5 días parado frente al teatro de Cuba, de La Habana, para que le dieran chance. Uh-huh. Y entonces dice que, va, chico, pásale, dale, ya tú me tienes aburrido, una cosa así. Entonces lo dejaron pasar y ahí comenzó toda una aventura. Uh-huh. Toda una aventura. Y es que es eso, mira, tal vez el deseo, el interés, creo que al final
Uno puede hacer las cosas o por deseo, porque uno tiene ese fuego interno, o por el dinero, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí, por eso de querer hacer las cosas, de querer lograrlas, es donde se encuentra ese beneficio. Y actualmente, ¿cuál es tu relación con el teatro, Norma? Bueno, fíjate que actualmente yo imparto clases para niños, niñas y adolescentes, y es lo que te decía, ¿no? Al principio, yo fui una niña que no tuvo el acceso y que se moría de ganas. Entonces, ahora lo hago desde esa leitmotiv, como de brindar ese acceso a niñas, niños y adolescentes que probablemente tienen esa garra, esa gana, y que, bueno, esto de dar clases para niños, niñas y adolescentes es reciente. No había algo público hasta hace, no sé, una década, creo. No es de siempre. Casi no... En los planes de educación artística casi no se contemplan niños y niñas. O más bien en visuales creo que es un poco más fácil. Pero en escénicas, en teatro o circo incluso cuesta mucho más encontrar algo para chiquitos. Uh-huh. Sí, tal vez culturalmente podemos encontrar el problema en que no hemos tenido así como históricamente los espacios. Claro, y hasta ahorita siento que se está pensando en esto de la filosofía de niños al centro. Que es algo bastante nuevo, o ciudadanía para niños y niñas. O sea, si no se piensa en los niños y las niñas como ciudadanos que ya están y que ya forman parte de esto, o participación activa, no se les toma en cuenta. Mi maestra ya como por el 2003 hablaba de que el mundo, la sociedad estaba construida de una forma muy adultocentrista, uh-huh. Que la importancia principal era el adulto y que el adulto que produce era el importante. Exacto. Y no la sociedad de forma ecléptica, o sea, desde niños hasta ya el adulto mayor, que uh-huh. Si hacemos una curva de Gauss, el adulto mayor queda de un lado y el niño queda del otro, y la sociedad tiende a cortar esos uh-huh. espacios para tomar en cuenta del interés social. Uh-huh. Mira que siempre ha sido así, pero esperamos que las cosas vayan cambiando. Y Norma, para ti, actualmente, ¿qué significa el teatro? Pues, a nivel personal, el teatro para mí es una forma de vida. O sea, cambia muchos aspectos de mi vida, cambia mi relación con los espacios, cambia mi mirada, cambia mi relación con los sentidos, como que los siento mucho más expandidos. De repente por eso te digo esto de los ruidos, que se me hacen como bastante grandes, bastante amplios. Cambia mi visión sobre los objetos incluso. De repente esta taza puede tomar una personalidad diferente y puede ser mi compañera en la escena. Cambia todo, toda mi forma de relacionarme con el entorno y con las personas también. Siento que es una herramienta emocional. Uh-huh. Ok, sí, la vez pasada pude acompañarte en una exposición que estabas haciendo y me gustó mucho porque era como lo veo yo, como una forma de reparar ciertas dificultades emocionales que existieron en el pasado. Pero háblanos un poquito más de esta visión política que existe del teatro, porque quieras o no, cualquier expresión artística se vuelve política porque refleja los intereses sociales, las vivencias, las experiencias sociales que se establecen y que se vuelven generales. Entonces, antes de encender los micrófonos, me estabas hablando de esto, de la pedagogía, de las personas oprimidas y cómo se manifiesta en el teatro como una forma de reparación. Sí, creo que a la experiencia que te referís es Destino Disidencia, la obra de teatro foro que estuve tejiendo con mujeres diversas. Entonces, en este sentido, que es lo que te decía antes, ¿no? De una herramienta emocional, sí se vuelve reparador para la persona que lo está haciendo a través de su vivencia y que contempla que exponer esta vivencia hace que las demás personas también se sientan inmiscuidas en estas realidades, ¿no? O que también se sientan identificadas porque han pasado por las mismas situaciones. En este caso hablábamos sobre violencias que viven las mujeres diversas y que sí, que yo vi que el público logró conectar, que esto era una técnica de teatro foro correspondiente a las técnicas del teatro de las personas oprimidas. Y de lo que hablaba básicamente es que este tipo de teatro hace que el público no solamente observe, sino también participe para modificar las escenas, ¿no? Que generalmente terminan en una crisis trágica para las actrices. Entonces el público, al intervenir, ensaya básicamente su participación ciudadana y social y su responsabilidad, ¿no? Para que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Y al ensayarlo, al llevarlo a la práctica, al pasarlo por el cuerpo, involucrarse cuando están agrediendo u oprimiendo a alguien,
resulta ser más fácil en la realidad, cuando ya lo tenés ensayado en un espacio seguro, ¿no? Como el escenario, teatro, como sí. el teatro. Ajá. Entonces, para mí sí se vuelve un instrumento de participación ciudadana y una herramienta política en el momento en el que la audiencia ya se va con ese conocimiento, porque además es producción de conocimiento lo que estás haciendo ahí. Entonces salís con ese conocimiento y decidís tomar acción. Cuando ya vos como espectador te vas, salís de la sala y vas con ese papel de tomar acción y de responsabilidad por sobre los demás, cambia totalmente. Ujú. Sí, porque así como lo veo y como lo interpreté en la obra, hay como una discusión sobre el poder, porque al final es el poder de uno sobre el otro, la amenaza que uno siente de una persona, que tal vez puede ejercerle violencia, es lo que nos inhibe a reaccionar. Entonces sí, yo vi en estas interpretaciones como una discusión sobre el poder. ¿Qué otras discusiones ves que se pueden hacer dentro del teatro como para hacer transformaciones sociales? Uy, un montón. O sea, la verdad es que el teatro puede englobar ahorita muchos temas. Pero quizás yo, desde mi enfoque y desde mi motivación, lo que te decía antes, yo creo que deberíamos empezar a discutir sobre derechos humanos, principalmente, Ok. derechos de los niños y las niñas, y el papel de los y las adolescentes en esta sociedad. Creo que sería ya muy importante, ya es momento en el que los y las adolescentes no sean considerados nada más, los chiquitos que van a clases, sino más bien los artistas y las artistas adolescentes. Porque de pronto siento que hasta para ser titulado como artista o como alguien trabajador del arte, tenés que tener cierta edad o tenés que tener cierto nivel de producción económica, ¿no? Sí. Y ya lo que ellos hacen es magnífico. O sea, y hay gente adolescente que ya tiene mucha garra, que ya tiene mucha creatividad para hacer sus cosas y no se les considera artistas aún por su edad. Claro, siempre la gente va a querer ver esa experiencia de, ok, mire, usted se va a graduar, pero ya tiene que haber cumplido 10 años de experiencia. A 10 años de experiencia, o tener un título, o tener Sí. una formación. O sea, siempre estamos con esta violencia epistemológica sobre las artes. Ok, siempre te piden ese, dame qué es lo que traes, qué es lo que has logrado en la vida, qué hiciste anteriormente. Mira, sabes, también pienso que esta discusión que es muy importante también, porque hay un problema con la ley, mira. Porque, por ejemplo, la ley tributaria al dedo, o sea, si no pagaste tal fecha, ahí te cobran. Pero por otro lado, vas a ver el Código del Trabajo aquí en El Salvador. Y tenemos una cultura muy complicada con respecto al trabajo y a mí me parecería excelente que hubiera teatro laboral, por así decirlo, porque hace falta mucha educación y empoderar a la gente, porque de pronto en el trabajo te abusan, te están violentando tus derechos y no te das cuenta. Y a veces uno mismo con las actitudes que toma lo está perpetuando. Sí, justo hay una técnica siempre dentro de lo que hablábamos del teatro de las personas oprimidas que se llama teatro legislativo. Ok. Sí, y es bien interesante porque ahí se invitan a funcionarios a participar. Y antes, o sea, se invitaban a los funcionarios de un lado, el público del otro lado, se exponía a la ley, se invitaba al público a participar y a los funcionarios les quedaba de tarea eso, ¿no? Las denuncias que el público había hecho. Pero recientemente esa técnica ha cambiado. Ok. Y ahora se genera una discusión y un debate de transformación entre el público y los funcionarios. Entonces sería muy lindo también. Es que por eso te digo que el teatro aporta demasiadas herramientas para esa transformación social. Mira qué interesante, porque sí existe, primero, ¿verdad? Primero que nada, yo creo que en una primera instancia el Estado y los funcionarios que pertenecen al Estado tienen cierta responsabilidad de tener que escuchar a quien se deben, que es el pueblo salvadoreño o el pueblo del país al que pertenezca. Pero también yo creo, y también sacado de estas metodologías pedagógicas, es importante tener una discusión, porque en una discusión se aprende muchísimo más que Claro. en oír. Porque vos vas a clase y eso, lo que tú aprendes en clase, no representa el 100% de tu aprendizaje. Y no pasa por tu cuerpo y no te pones en el papel del otro. Entonces siento que el teatro engloba eso, engloba ese poder de yo funcionario me voy a poner en el rol del público y el público se va a poner en el rol del funcionario. Es interesante. Sí, mira, qué interesante, la verdad. Teatro legislativo. Sí. Ok, mira, qué nombre más curioso, la verdad, pero está muy interesante. Ahora, el teatro es una manifestación de lo que se vive a diario. O puede ser cosas particulares, como la presentación de una novela o algo, pero siempre está basado en el contexto. Y
creo que el contexto ha cambiado mucho en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, la pandemia que aceleró todos los procesos de telepresencia, como el teletrabajo, y de pronto vemos una obra como la que hizo Óscar Sunsin sobre el teletrabajo, que trataba de Sí. Era muy interesante. Pero ¿cómo ves tú esta relación de la tecnología y el teatro? ¿Cómo ves que se desarrolla? ¿Cómo crees que esta aceleración en el mundo de la tecnología también está transformando en algún aspecto o se está manifestando en el teatro? Sí, es evidente. Y bueno, fíjate que yo no veo que teatro y tecnología estén peleados, más bien siento que pueden ser buenos aliados. He visto muchísimos avances en cuanto a luminotecnia, me parece increíble el avance que se ha conseguido. Bueno, de hecho, hace unos pocos años actualizaron las luces del Teatro Nacional y ahora los técnicos ya las pueden dirigir desde su teléfono. Okay. Entonces, magnífico, porque antes tenías que hacer un gran trabajo con la consola y grabar a la par de ellos. Hoy ya puedes estar sentado en la butaca a la par del técnico y decís, esta quiero, deme esta, y lo graban todo en el teléfono, incluso si ni siquiera están presentes en el Teatro Nacional. O sea, lo pueden hacer desde su casa, genial. En cuanto a sonido, también se ha evolucionado un montón. Sin embargo, yo, y te hablo desde mi rubro como maestra de niños, niñas y adolescentes, yo por el momento no he estado experimentando tanto con la tecnología porque los nativos digitales ya están familiarizándose con esos entornos. Entonces yo trato de mantener frescos los estímulos para la creación y la imaginación a través de la transformación de los objetos con los que ya contamos, ¿no? Para que no se vuelva como una dependencia a la tecnología, ¿no? Porque el teatro, el núcleo del teatro es alguien que ve y alguien que actúa. Y yo como maestra tengo que enseñar eso y preservar eso en estos momentos iniciales, ¿no? De estos primeros contactos. Porque sí, la tecnología está ahí, la tecnología me ayuda, la tecnología resuelve, como dicen. Sí, sí, resuelve. Resuelve, pero también tengo en estas fases donde mi cerebro se está formando, donde mi capacidad de tomar decisiones también se está forjando, donde mi carácter y mi personalidad están construyéndose, también debemos aprender, ¿no?, a resolver con lo que se tiene y manejar esas frustraciones sin la dependencia de la tecnología. Entonces, yo lo veo muy bien. Me parece genial lo que se hizo en la pandemia. Me parece genial lo que hizo Óscar Sunsin. Te celebro un montón si algún día escuchas este episodio. Y a eso le llamamos teatro liminal, porque está en el umbral entre el disfrute que se siente cuando estás en el teatro a nivel presencial y lo que recibís como espectador a través de una pantalla. Que creo que el reto del teatro liminal es llegar a ser como una especie de relación entre el fútbol y los fanáticos. ¿Vos te has fijado que los fanáticos del fútbol sienten exactamente lo mismo al ver un partido así en sol, a ver un partido en tele y todo es ¡gol, gol! Ajá. Entonces sienten la misma pasión. Sí, tal vez la experiencia es diferente, pero es la pasión, la pasión se mantiene. Exacto. Entonces lo liminal estaría como de primera mano, el mensaje se recibe de la misma manera. Pero conservar esa pasión, conservar esos sentidos abiertos que el público tiene, tanto en la sala como a través de una pantalla. Creo que ese es el reto del teatro liminal y el uso de la tecnología para transmitir teatro. Ok, mira qué interesante. Bueno, la obra de Óscar Sunsin, la verdad es que me pareció muy interesante y era hablar sobre la realidad del teletrabajo, entonces la gente se conectaba por Zoom. Claro. Y lo que estaba viendo era una especie de reunión de teletrabajo muy interesante. Muy bien logrado. Sí. La verdad es que sí, a ver cuándo la vuelven a la interpretación, ¿verdad? Bueno, continuando con esto, vamos a ver, han habido etapas en el desarrollo del teatro, históricamente, pero tú, ¿cómo has visto que ha cambiado el teatro en los últimos años? Bueno, quizás voy a hablar desde la experiencia en lo que me ha tocado observar, ¿no? Yo antes, quizás en mi adolescencia, solamente había tenido el acceso a las oportunidades de ver teatro como, pues, ya escrito, autoral, ¿no? Como Shakespeare y cosas así. Pero ahora, de mis 20s para acá, sí he logrado ver, pero igual, te digo, hablo desde mi experiencia generacional. Sé que en el tiempo de la guerra, por ejemplo, se hizo mucho teatro a nivel de esto que hablamos, ¿no? Siempre de las técnicas del teatro de las personas oprimidas. Había mucho teatro de calle, había mucho teatro del invisible, por ejemplo, que es una
de mis técnicas favoritas. ¿Qué es el teatro del invisible? Bueno, fíjate que esta técnica consta precisamente de los actores o las actrices se ponen en una situación pública, puede ser en un bus. Ok. Ellos están actuando, pero el público no sabe que están actuando. La intención es hacer que el público participe o se lleve algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser dos actores, digamos tú y yo somos actores, y nos subimos al bus y empezamos, qué sé yo, tú te sentás 3 asientos atrás de mí y vengo yo y voy leyendo el periódico y digo, ve esta noticia, alguna noticia de injerencia política social, ¿no? Que no sé qué, y expreso mi opinión en voz alta y vos te unís a mi conversación como si fuéramos dos desconocidos. Ok. ¿Y usted qué piensa? Y empezamos a hacer como esa discusión de un debate político-social, ¿no? Okay. En un lugar público. Entonces eso puede hacer que el público se anime a ser partícipe de nuestra discusión y nos bajamos en la siguiente parada. Y dejamos ahí una espinita en el público. Ya. Ese es teatro del invisible. Teatro que tú y yo sabemos que estamos haciendo teatro, pero los demás no. Es bien performático Sí, esto. sí, se puede, puede. Tiene una línea delgada. Ok, mira qué loco. La verdad es que si yo viera algo así en el bullo así, me tapo la carita. Porque pues sí, yo soy una persona bien tímida, ¿no? Así como, ustedes dos desconocidos, siéntense tranquilos ahí al fondo. No, yo creo que no podría. Pero creo que si viene a alguien sí podría, por ejemplo, mira qué interesante. Claro, no, te llevas algo de lo que has escuchado. O por ejemplo, hablar, de equipos de fútbol, ¿va? No creo que sea tan sano. Digo, uno podría salir agujereado queriendo hacer una especie de comentario al respecto. Claro, no, pero por eso te decía, son más temas del ámbito político-social, ¿no? Que de repente da miedo hablar, o en la época de la guerra daba muchísimo miedo hablar sobre eso, pero ya que era necesario, era algo que era necesario hablar. O de repente informar desde ese tipo de teatro. Mira, qué interesante esas formas en las que tal vez la información viajaba. Ahora en día quizás el teatro lo contemplamos más como desde encerrado en un teatro. O sea, la actividad teatral encerrada en un espacio, en un edificio, en una escena, y que es algo... Incluso, fíjate que lo hablábamos también con César Pineda, era sobre esto de la diferencia que hay de un teatro al cine. Claro. Que el cine, claro, es una producción diferente al teatro, no es lo mismo. La única esencia que comparten es aquella experiencia de actuar. Bueno, narrar historias también, narrar historias, contar, correcto. reflejar. Pero se hace de una forma muy diferente, porque algo que sí me queda claro del teatro es que de ver a alguien ahí de frente, actuar te permite conectar de forma diferente. Claro, una película te va a transmitir emociones, pero cuántas cámaras no se utilizan, cuántos enfoques no se utilizan. Es otro lenguaje. Es otro lenguaje, es otro correcto. lenguaje. Sin embargo, sí siento que buscan esa conexión y esa universalidad en ciertos casos. Pero, Sí, y mira, esa forma de teatro no la conocía. Primero, el teatro del invisible no lo conocía. Y lo segundo es que también me diera miedo. Claro, si nosotros tuviéramos mucho teatro del invisible en El Salvador, yo viviría con temor escénico. Porque anduviera ¿Y usted ahí. qué piensa? Sí, yo. Bueno, pero partiendo de esto, de la evolución histórica, ¿no? Que hablábamos de estas técnicas que se implementaban en la guerra, de mucho teatro callejero, de mucho teatro del invisible. Como Talapo me parece que era un artista nacional. Un mimo me parece. Justo, sí. Bueno, de hecho, Miguel Serrano marca un punto en la historia del teatro salvadoreño infantil muy importante, porque, es mi referente histórico de los años 90, de una persona que trabajaba las artes escénicas y que además estaba muy activo en la protección de los derechos de los niños y las niñas. Ok, históricamente han habido muchos personajes. Me parece este personaje, esta persona que trataba con títeres. Claro, Roberto Franco, ¿sí? Él era un titiritero de la zona de San Ramón y por eso era muy curioso también, ¿no? Porque estaba como llevando el acceso a los títeres en esta zona que era un poquito alejada de la zona urbana de aquel entonces. Sí, y que correcto. era además una persona muy creativa porque como que vivía en una casa que daba en una calle. ¿Calle principal? Calle más o menos principal adentro de la colonia, ¿no? Ah, entonces ok. la ventana de su casa daba hacia la acera, entonces él corría y quitaba los vidrios de la ventana y ahí formaba un teatrino. Y desde su ventana se podía hacer shows para los chiquitos de la colonia. Mira qué Que interesante. le pagaban con 1 centavo y cositas así, sí, súper, súper genial.
también esta persona fue muy fundamental dentro de la historia del teatro infantil. Pero bueno, pasamos de los niños de la guerra, luego ya en mi experiencia el teatro que yo sí pude vivir era bastante desde el espectáculo, desde las obras ya escritas, ¿no? Y todo eso, y aún así me inspiró mucho ver a los actores y actrices y también me sembraron esa espinita, ¿no? La interpretación siempre ha sido muy linda aquí en El Salvador. Se hacían festivales. Aquí eso sí puedo decir que no he vuelto a ver como esa clase de iniciativas, ¿no? Como a nivel estatal de festivales internacionales de teatro Aquí en El Salvador. gestionado por el Estado. Eso sí no lo he vuelto a ver. Sin embargo, sí creo que he visto bastantes esfuerzos para reflejar otras realidades. Está como el esfuerzo del Teatro del Azoro, ¿no? Oh, ok. Está La Cachada, que yo soy súper mega fan. Y lo que acabamos de ver también, ¿no? Hay más organizaciones que están tratando de reflejar las realidades de las minorías. Y eso me parece muy importante y al menos he visto esa evolución, ¿sí? ¿Consideras que esa es la lucha actual del teatro, donde el teatro se está manifestando más en la lucha de la visibilización de estos grupos minoritarios? Creo que hay más apoyo. Creo que hay más apoyo y más conciencia también. Y creo que mi generación tiene bastante garra para empezar a hablar de estas cosas. Ok, qué bueno, mira. Ahora, también te quería consultar respecto a esto. El teatro, como tal, alguien que viene de afuera como yo, que el teatro está dentro de un edificio, y ahora me vengo a dar cuenta que no, que hay muchas formas de teatro. Y ahora me gustaría saber un poco más sobre tu participación como docente. Primero, quizás aquí preguntarte, ¿cómo es enseñar teatro? Pues mira, yo quizás no lo llamaría enseñar per se, sino más bien enseñar a aprender. Es como ¿Enseñar es que, a aprender? Sí, es que es un núcleo que no se puede separar. Enseñar a Ok. aprender. Porque yo estoy aprendiendo constantemente y yo más bien doy, más bien oriento, no sé. Como que yo soy una especie de jardinera que ve las semillitas, riega de estímulos. No es como que yo venga a mi clase y diga, vaya niños y niñas, esto es teatro. No, más bien estimulo y esas semillitas van dando, van creciendo con lo que ya saben, ¿no? O sea, ellos ya traen sus propios estímulos creativos, sus propios conocimientos, y cuando yo doy estímulos, entonces logro ver un proceso escénico, un proceso creativo. Ahora, enseñar a aprender teatro, para mí, es compartir los estímulos, el bagaje de cosas que yo tengo hasta ahorita con estas personitas, pero más bien en co-creación, en sentido de co-crear, no en el sentido de decir, ok, yo aquí maestra arriba, ustedes estudiantes abajo, y yo les voy a dar, y entonces vos, Juanita, ponete allá, y luego decís, es porque un pajarito de la montaña, y luego te vas para atrás, y luego viene Rubencito y se pasa para... No, yo no hago eso. Más bien doy los estímulos para la creación, ellos presentan, yo limpio cositas, y así vamos experimentando, pero es que de verdad enseñar a aprender teatro es como estar en un laboratorio todo el tiempo, es sentirte una científica loca todo el tiempo. Es como un modelo de enseñanza al estilo constructivista, en el que tú le das parte a ellos, ellos tienen que hacer las uniones del aprendizaje, y tú más que un profesor eres como una tutora que los acompaña en este proceso. Un poco sí, pero más bien yo lo compararía con aprendizaje por proyectos. Ah, ok. Porque sí, yo presento una problemática de resolver, escénica, y vamos experimentando y van como desarrollando también habilidades sociales y tenemos como determinado tiempo para resolver ese problema, ¿no? Y lo vemos como el proyecto del ciclo. ¿Cómo vamos a resolver? Y incluso con los adolescentes ya es un poquito más complejo el desarrollo de esos problemas y proyectos. Porque, ok, aquí hay un texto, puede ser Romeo y Julieta, por poner un ejemplo. Ese texto es un acertijo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y entonces ahí empieza el laboratorio. Ok. ¿Qué clase de alumnos tenés? ¿Qué edad tienen tus alumnos? Yo doy clases por grupos divididos. El primer grupo tiene de 7 a 11 años y medio. Y el segundo grupo tiene de 12 a 16 años. ¿Cómo es tratar con estudiantes de esas edades? Es divertido. ¿De verdad? Es súper divertido. Es que, bueno, yo siento que mi trabajo es jugar, todo el tiempo jugar. Pero también, como involucra mucho el cuerpo, como involucra mucho el mundo emocional,
de pronto sí puede ser retador porque pues tu mundo emocional configura tu cuerpo, ¿no? Entonces yo tengo que generar un espacio seguro, siempre. Y tengo que no poner colchoncito, sino más bien crear atmósferas que permitan que aunque te caigas y aunque falles, sea un ambiente preparado para eso. Y sea un ambiente que no te va a juzgar, que al contrario de juzgarte, vamos a crear cosas a partir de esos errores. Entonces, pues es difícil, porque yo no puedo simplemente dirigir un ejercicio sin que me importe cómo viene mi estudiante. Entonces, siempre trato como de que el mundo emocional del estudiante esté seguro dentro de mi clase, que su cuerpo también esté seguro, ¿no? Y que en ningún momento se vayan a sentir juzgados, evaluados, observados. Y por eso te decía lo de co-crear, que es como personas, cuando estamos construyendo juntos, no nos sentimos evaluados por una tercera persona, sino más bien acompañados. Norma, pero esto no te produce un problema, porque lo que me estás diciendo de esta construcción del espacio en el que estás con tus alumnos y que tenés que tomar en cuenta el estado anímico de ellos, eso requiere primero un esfuerzo de empatía, y la empatía como tal siempre es una transmisión de emociones. Entonces no te pasa factura de pronto estar de frente a realidades de los niños, de las personas con las que tú estás, el estado anímico de ellos no te afecta a ti. Esta construcción emocional que tú haces en este grupo no te pasa factura a ti. Pues sí, al principio de hecho era bastante difícil porque yo me comprometía demasiado al punto en que yo quería ser la mamá de todos esos niños. Pero luego con el tiempo vas madurando a nivel personal y profesional también, y entonces sí, comprendes que hay realidades de los chiquitos que te van a afectar, pero que no vas a poder resolver. Entonces, como yo lo controlo, es sabiendo que mi papel es importante en la vida de estos niños y niñas y sabiendo que al menos por un momento yo les estoy dando un espacio donde pueden alejarse de esa realidad de forma sana, y que ese proceso creativo que estamos haciendo dentro de mi salón no solo va a ser esas 2 horas, sino que a largo plazo ese proceso creativo le puede ayudar a la vida de este niño o niña a mejorar su realidad o a tener otra perspectiva de resolución de problemas. Ok. Ahora, siempre he tenido dudas porque a esa edad de que los 7, 8, 9, 10, 11, 12, a los 16 años, uno a veces no es tan consciente de lo que quiere en la vida. No me puedo imaginar un niño de 7, 8 años, yo no puedo, porque yo no fui a esa clase de niños que tal vez dijo, yo quiero ir a clases de teatro, papá y mamá, inscríbanme, por favor. No, ¿cómo es que llegan ellos ahí a las clases de teatro? Pues yo sé que no te lo puedes imaginar, pero al menos yo sí fui una niña. Sí, es que no tuvimos la experiencia con Juan Gabriel y Britney Spears como tú, sí, por favor. Pero hay una diversidad de chiquitos o de las motivaciones por las que llegan. Pues sí hay estos chicos y chicas que llegan con esa garra, y hay otros que más bien llegan porque quieren explorar, quieren saber qué es, de qué se trata, y hay otros que sí ya llegan como... Sí tengo que mencionar que hay familias que quizás a nivel social o cultural ven la timidez como algo negativo y no como una cualidad de la persona, no como una cualidad natural. Entonces de repente sí he tenido niños y niñas que me han llegado al teatro como si teatro fuese una cura para la timidez. Y de repente la familia también como que quiere ver resultados ya al siguiente día, vea, ya se convirtió en una persona con el mejor dominio escénico del mundo y la presencia. Y no, o sea, con esa diversidad que yo tengo, por eso es que te digo que tengo que tener en cuenta el estado anímico de todo el mundo, yo dejo que la clase fluya y no obligo a nadie realmente a hacer uno u otro ejercicio. Yo siempre dejo claro como, si está bien con este ejercicio, hágalo. Si no, no lo haga. Y si está demasiado bien, esfuércese a que ya sea un poquito más retador. Sí, entonces la clase me encanta porque siento que sí la puedo manejar a multinivel y fluye naturalmente. Entonces es bien divertido que cuando el niño o la niña con bastante timidez o inhibición de repente dice, sí, este ejercicio sí me gusta, este ejercicio sí lo quiero hacer. De repente los títeres me sirven mucho porque no involucran poner el cuerpo per se frente a 15 personas más, que eso es un límite, o sea, te están observando, claro que es chocante, no es fácil. Y no puedo obligar a nadie, porque si yo hiciera eso, en vez de crear
este aporte, esta herramienta emocional, esta herramienta creativa y de construcción que es el teatro, voy a crear una aversión. Entonces esta persona en su vida va a volver a querer saber qué es teatro. Ok. Yo creo que tuve materias así en la universidad que te producen aversión por la forma en la que te hacen partícipe. Pero mira, dijiste algo que me parece interesante y es sobre esto de la timidez. Mira, yo no es que considere que la timidez es un rasgo negativo, pero hasta porque yo soy una persona muy tímida, Norma. Yo soy tímido. Pero pasa esto, que tal vez la nitidez en ciertos, vamos a ver, no decir cantidad, sino que en ciertos extremos, considero que puede ser hasta cierto punto peligroso. Porque, por ejemplo, mira, yo soy tímido, pero cuando ya, digamos que tengo confianza y todo eso, soy una persona bien jodarria, por así decirlo. Entonces, pero de pronto venía gente que quería, digamos que imponerse a otras personas, que yo miraba que eran así muy tímidas y llegaba al punto del acoso porque les permitían. Entonces yo sí pienso, no que todo grado de timidez es malo, pero hasta cierto punto sí es importante tomar conciencia de que uno es tímido y tomar las herramientas y el valor necesario como para poder defender lo que es uno mismo. Claro. Porque es peligroso, pienso yo, no sé, porque por ejemplo si yo tuviera un hijo y veo que es muy tímido, tal vez sería una de las cosas que trataría de trabajar, porque sé que el ambiente, el contexto que vivimos, a mí me daba ansiedad subirme a un bus, así que le voy a dar una cora, habrá subido el precio del pasaje en lo que yo no me di cuenta, siempre estarán cobrando lo mismo, digo buenos días, no digo nada, ¿qué hago? ¿Ya? Y me llenaba de esas ansiedades. Entonces ya con el tiempo, la práctica y todo esto ya fue una cosa diferente. Pero yo pienso que si tuviera un hijo y tuviera estas dificultades, tal vez sería algo que trabajara, no al grado de que se volviera así un gran orador, pero sí por lo menos que se pudiera enfrentar. Porque a mí me da miedo hablar en público a un auditorio y me ha tocado hacerlo. Es una cosa que no hay de otra, viejo, démosle. ¿Cómo está mi gente hermosa? Así, o sea, pero es eso de que yo soy tímido, pero tengo las herramientas y yo pienso que tal vez por ahí va eso de que sí, soy tímido, pero si tengo la necesidad, la obligación o la responsabilidad, incluso llega el momento en el que tengo deseo de hacerlo, no me voy a limitar por eso. ¿Tú qué piensas de él? Es que, bueno, sí entiendo como la intención y eso refleja mucho que te importa, ¿no? Que te importa que la gente sepa defender su individualidad, defender lo que quiere y poder situarse en lugares que no conlleven a un riesgo para sí mismos, ¿no? Que pueda poner límites. Correcto. Yo lo entiendo. Pero entonces, si vamos a hablar sobre eso, tiene que ser una exposición gradual. Por eso es que te decía, a mí me sirve mucho el títere. Porque a través del títere, es genial el títere, porque para mí es lo más cercano a desdoblarse. El títere está aquí, mi mano está aquí, yo estoy acá y estoy dejando salir todo, pero como nadie me está viendo y estoy detrás de aquí, soy. Entonces el títere es un primer acercamiento. Qué loco, mira. Ajá. Y es curioso lo que me decís de que te da como pánico hablar a 300 gentes. A mí me pasa lo contrario. ¿Te da pánico hablar con una persona? Sí. No. Me da pánico hablar con una persona, me da pánico conocer gente nueva. Es paralizante, para mí es paralizante porque a mí lo que me pasa es que cuando estoy en el escenario frente a 300 personas, yo sé que la gente se distrae. Sé que esos 300 ojos no están puestos sobre mí. Y además las luces ni siquiera me permiten ver quién está ahí. Okay. Pero cuando estoy de uno a uno, sé que tengo todo el spotlight. Entonces, sí, me da un gran pánico. Ajá. Ok. Sí. Ya, mira, yo siempre he sido así del tipo de personas que... Pero tengo que ser bien claro. Yo siempre estudié en colegios de varones, escuelas de varones. Entonces, mira, yo con todos los brothers, con todas las personas, con todos los hombres, yo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, que aquí, que habla, bla. Viejo, mira tal y tal cosa, que aquí... Y hago amistad fácil con alguien. Pero con mujeres, yo siempre he sido muy tímido. Claro. Así como que al grado de que más sale que me hablen a mí por alguna cosa que yo... Porque así hablando bajito y todas las cosas. Yo soy bien tímido y he sido bien tímido históricamente. Ya en esta etapa sigo igual de tímido también. Pero bueno, mira, qué interesante. ¿Qué otras características ves que tus alumnos manifiestan? Bueno, hablando de esto de la timidez, ¿no? O sea, para poder cerrar este capítulo, creo que debe ser una exposición gradual. Sí.
Pero más allá de llevar al chiquito o a la chiquita allá a la presentación final en el Teatro Nacional, ya el hecho de que conforme van pasando las clases puedan narrar frente a los demás, solo narrar, ya es un logro. Es un gran logro. Y que puedan, o sea, por eso te digo de esto de que mis ejercicios no son obligatorios, porque ahí también estoy enseñando límites. Ok. Ajá, porque ahí no lo voy a hacer solo porque la maestra dice que lo haga. Si yo te doy la opción de hacer o no hacer, estoy respetando y estoy enseñando a que vos también tomes un lugar de respeto hacia ti mismo. O sea, ya cuando tú te sentís, ok, lo voy a hacer, das, pero no hay una obligación, no hay una presión. Entonces, yo siento que esa es una gran oportunidad de transmitir esos límites, porque generalmente vemos a los maestros, maestras como acá arriba, con esa autoridad, como que lo tengo que hacer sí o sí porque la maestra dice. En cambio, en mi espacio es al revés. Tenés la opción, dependiendo de los límites de tu propio cuerpo o de tu propio interés o estado emocional. Ok, ahora con respecto a los alumnos, y yo me imagino que de pronto estar en el mismo salón y estar haciendo una interpretación, y tal vez que un alumno es muy tímido para poder hacer algunas cosas, eso le genera confianza. El grupo como tal, estar ahí, genera confianza, y me imagino que parte de tu trabajo es armonizar a tus estudiantes. Esto produce, me imagino que al principio un alumno llega y dice, no puedo, no quiero, no deseo. Uh-huh. Pero en algún momento ya de ver, se empieza a integrar, empieza a participar. Sí, y es que eso es lo lindo del teatro. Okay. Porque el teatro, y es lo que yo también transmito en mis clases, el teatro no es solamente la actuación. Está la dramaturgia, está la escenografía, está la dirección. Hay tantas áreas en el teatro que no solamente el intérprete es. Entonces es lindo porque yo les hago participar en todas las áreas. Entonces de repente, quien es muy tímido o tímida para presentarse como actor o actriz, escribe. Entonces también se siente parte de la clase porque está viendo reflejado lo que él ha escrito, aunque lo actúen los demás. Ok. Uh-huh. Ah, mira, qué interesante. Ahora, y con respecto al efecto que el teatro tiene en los jóvenes, ¿qué consideras que es lo que se llevan? Ya salen, por ejemplo, de tu clase de los 16 años y van para mayor. ¿Cómo consideras que esto les ayuda? ¿Qué les aporta el teatro a tus alumnos? Creo que salen con mucha empatía. Creo que salen con mucho pensamiento crítico, porque, bueno, en teatro siempre estamos analizando, ¿no? De repente el libreto dice algo y es ¿por qué este personaje dice esto? ¿Qué quiere decir atrás de estas palabras? Entonces, ese análisis también es importante, y creo que mis estudiantes al salir de mi clase, ya cuando cumplen los 16, se van con mucho pensamiento crítico, y me siento orgullosa y feliz por eso, porque siento que es muy difícil forjarlo. Siento que salen con una capacidad de resolución de conflictos magnífica para esa edad, que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Siento que además se llevan como muy fácil acceso al pensamiento lateral, pensamiento divergente. Muy bien. Otra forma de resolver las cosas. Siento que además son capaces como de cuestionar, y creo que esa habilidad es muy importante, cuestionar, más que simplemente recibir la información, porque en mi clase, bueno, mis adolescentes ni siquiera me llaman maestra, ni miss. Te dicen por tu nombre. Me dicen Norma. Uh-huh. Y cada vez que alguien dice por accidente, porque están acostumbrados, ¿verdad? Alguien que dice ¡Seño! Todo el mundo es como le dijo Seño. Y entonces la maestra, Norma, perdón, pasa de hablar así todo alegre y ¿qué? ¿Qué quiere, hijito? Entonces, eso, ¿no? Como el sentirse que yo no estoy arriba, que más bien soy un ente que está ahí para colaborar con lo que ellos mismos ya están produciendo. Es diferente a la relación que tienen con sus demás maestros o sus demás figuras de autoridad o qué sé yo. Uh-huh. Ok, mira qué interesante, la verdad es que sí. Ahora, ya el pensamiento crítico habla de un cierto grado de confianza adquirido. Uh-huh. El teatro como tal, sin duda, tiene que pasar por la exploración del cuerpo, concebirse a uno mismo a través de estos movimientos que existen. El movimiento como tal genera conciencia del cuerpo, claro, de la extensión corporal. Uh-huh. ¿Qué otros elementos de la confianza crees que se manifiestan en los alumnos en una etapa tan difícil como es la adolescencia? Porque la adolescencia, tú los tienes, empiezan la adolescencia, a los 16 años ya digamos que va terminando, vamos llegando ¿A qué edad termina la adolescencia, Norma? Depende de cada cuerpo.
Ok. Yo todavía estoy en adolescencia normal. Yo así me siento. O sea, depende mucho de tus procesos químicos, hormonales. Si no puedo decir a los 16 termina, no, puede llegar hasta los 23. Gente que llega hasta los 26, qué sé yo. 32. Qué cosa rara, ¿verdad? ¿No? Entonces, no, yo más bien diría que los 16 todavía está en ese umbral inicial. Ok. ¿Y cómo ves esa transición o ese momento de inicio? Pues es difícil porque tu cuerpo se está transformando y aparte empezás como a comparar y hay como, para mí hay dos tipos de adolescente, que es quien se niega a que ya está en una edad más avanzada y que todavía no suelta al niño o a la niña, ¿verdad? Y quien quiere estar más adelante, quien ya supuestamente ha soltado su infancia y quiere adelantarse a su edad. Entonces lidiar con estos dos tipos es difícil, es muy difícil, porque de repente el primer tipo es como que muchas cosas infantiles y no suelta las bromitas y no le cuesta mucho ponerse serio, y el segundo tipo es demasiado serio y es como, y en teatro estamos jugando todo el tiempo, ¿no? Ajá. Pero es un juego con sentido, no es jugar por jugar. Ajá. Sí, ok. Un juego con sentido. Es un aprendizaje gamificado. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, sí es bien complejo. Y aparte, bueno, eso según los comportamientos, ¿no? Pero luego esto de las transformaciones corporales generalmente modifican tu postura porque no quieres mostrar cómo tu cuerpo se está cambiando. Entonces, de pronto sí cuesta bastante dar la confianza por eso te decía, la construcción de una atmósfera de confianza donde tu cuerpo va a estar seguro. Okay. Entonces tienden a encorvarse o como a estar con la cabeza muy agachadita o a ni siquiera poder mantener contacto visual. Okay. Cuando llegan. Ya después los ves y de pronto un día estás analizando un texto y te dicen, yo quiero ser este personaje, yo quiero ser la protagonista, yo quiero ser esto. Entonces ver esa transformación de la misma postura y ver que esa felicidad y esa confianza que he logrado construir en el salón se refleja en sus cuerpos es magnífico, es el mayor regalo que yo puedo tener al final del año. Okay. Pero eso sí, no es lo que te decía, no es un proceso de hoy vamos a estar en la clase y la semana que viene ya van a querer al protagónico. No. O sea, es un proceso. Es un proceso de por lo menos un año. Y si ves avances y los primeros avances que yo veo es en la voz. Porque de repente, igual por la misma adolescencia, en los chicos sobre todo, que la voz está cambiando, tienden a hablar más bajito o con la boca más cerrada. Ya con ejercicios de expresión oral se va hablando y van como ya a los 6 meses, ya el volumen subió, ya no hay miedo, es genial, ya pueden hablar hasta interrumpirse. Esto es genial. Ok, mira qué loco. Y vamos a ver, ¿tú consideras que estos beneficios se los llevan a su diario vivir, se los llevan a la escuela, se los llevan a todas partes? Sí, porque creo que sí dejo bastante claro, sobre todo con las y los adolescentes, que, bueno, mis ejercicios de teatro son bastante sociales, aparte, que es como si podemos tener un juego teatral, pero después nos sentamos y hacemos un círculo para hablar sobre eso y para compararlo con la vida misma. O sea, porque el adolescente ya está en otra etapa, ¿sí? Ya puede hablar como a nivel de metáforas. No es que los chiquitos no, los chiquitos también pueden, pero en la vida del adolescente ya se puede complejizar más una situación. Con los chiquitos es empezar a hablar de las metáforas y todo eso, pero todavía están en acciones muy concretas, pensamiento más operante. Ok. Uh-huh. Yo tener sed, yo querer comer. No, tampoco. Ajá. Ok, vamos a ver. Ahora, sí tenía esta curiosidad. ¿Cómo ves al estudiante de hoy en día en el teatro? Como con muchas ganas, al menos mis estudiantes. Ok. Muchas ganas de hacer cosas diferentes, o muchas ganas de querer hablar sobre sus mismas situaciones. Y eso yo lo valoro bastante. Bueno, la última producción que tuvimos con los adolescentes fue teatro espontáneo. Entonces ellos podían cumplir los deseos del público. Y era muy lindo la conexión emocional que mis adolescentes lograban tener con el público, que eran adultos, personas adultas, que muy difícilmente se conmueven al ver una producción adolescente, pero esa sala estaba llena de lágrimas y mocos y yo me sentía muy feliz porque lo lograron, fue trabajo de ellos y eran
no sé, era de verdad un trabajo con mucha emoción, con mucho corazón. Mira qué bonito. Ahora, esto es con jóvenes. Ahora te pregunto Ah, con yo. los niños y las niñas. Sí. Igual, igual. Veo como, porque este año lo que he logrado inculcar con, o transmitir más bien con los chiquitos, es que sean capaces de ver su vida misma y saber que ya su vida es un hecho muy maravilloso y que es digno de ser narrado. Entonces, este año con los chiquitos hicimos producción a partir de esos momentos más felices en la vida. Y eso ya era para mí verles la carita de ilusión al contar estas anécdotas frente al público era genial, magnífico, porque no hay necesidad de buscar actores consagrados cuando la vida de uno mismo ya es digna de ser contada. Ok, ahora mira, esto con los niños. ¿Y con los adultos qué ondas? O sea, por ejemplo, yo tengo 32 años y estoy pasando por mi adolescencia. Y no te rías, Norma, por favor. No me quemes. Vaya. Ahora decime, yo quisiera participar del teatro, quisiera explorar el teatro. ¿Todavía puedo? Claro que sí, es que de hecho no hay edad. Bueno, ayer, y creo que quisiera contar esto porque me gustó mucho, me hizo retomar y me hizo sentir muy feliz, muy privilegiada también. Donde yo trabajo hay teatro para adultos mayores. Ok. Ajá, ya con tus 32 años puedes irte a hacer... Espérate, no, Norma, es suave, no. Entonces yo dirigí un cortito que habían hecho para la Procuraduría, donde participaba una señora participante de la clase de teatro para adultos mayores. Entonces, ayer me la encontré en el pasillo y me dice bien contenta: maestra, mire mi primer cheque por actuar. Y la señora tiene como 60 y algo. Ok. Ajá, pero me lo dijo casi con lágrimas de la felicidad. Qué bonito, mira. Y fue como que, ay, Dios mío, niña Ceci, qué felicidad. Y este es el primero de muchos, que no sé qué. Entonces, realmente no hay edad para hacer lo que uno quiere. Yo sé que muchas veces simboliza salir de tu zona de confort. Claro. Pero eso es darle y sumar a tu identidad. Entonces, bueno, este momento que te contaba fue como, me recordé también, hey, es cierto, la primera vez que a uno le pagan por hacer teatro se siente muy bien. Ok. Ajá. Muy bien. Sí, no, creo que siempre todo primer pago es Sí, una cosa muy bonita. sí, claro. Porque marca un antes y un después. Esto es como, ok, ya, opero de esto, ya Y logro todo esto. lo que involucró para que llegaras a eso, ¿no? O sea, Ok. Ahora, siempre con este tema de adultos, decime, yo soy adolescente, ¿va? No sé de eso, Ajá. pero decime, ¿qué crees que nos podría dar el teatro a nosotros? como personas adultas. No sé, yo no soy una persona adulta, te digo. O sea, vaya, sí, Pues, nosotros, ¿qué? La verdad es que han sido pocas veces las veces que yo he impartido clases para personas adultas, pero sí noto como una gran diferencia, porque los niños y las niñas ya son actores. Ellos ya están inmersos en el mundo del juego. No tenés que sacarlos de su pensamiento racional. Los adolescentes es un punto intermedio, ¿no? Entre lo racional y el juego. Pero los adultos, sobre todo personas para las que es algo nuevo experimentar con su cuerpo, su voz y el espacio y las emociones, todo al mismo tiempo, puede ser muy fuerte a veces. Puede ser como de verdad, tener que invocar al espíritu del niño interno o la niña interna de ese adulto para que vuelva a jugar, para que vuelva a hacer las cosas de la forma en la que no son hechas convencionalmente. Y eso es un gran reto. Ya. Sin embargo, creo que te deja confianza en ti mismo, creo que te deja otra perspectiva sobre el mundo, creo que te deja capacidad de incorporar los procesos creativos a tu vida cotidiana. Y en todo aspecto. Sí, sería como una gran catarsis. Y sobre todo, creo que te deja mucha gestión emocional y quizás una forma más humana de ver el mundo, como de entender al otro. Mira, qué interesante y qué necesario. Porque de lo que venimos hablando en varios episodios es que hoy en día estamos como en la época de la individualidad. Hoy no se piensa en sociedad, no se piensa en comunidad, sino que se piensa yo. Pero es de tomar conciencia de que estamos en un entramado social y que el entramado social no es que desde la gubernamentalidad se va a solucionar la situación. Todos nuestros traumas, nuestras dificultades, digamos que van construyendo ese matiz, esa casa en la que estamos viviendo nosotros, se llena de ladrillos de experiencias que hemos tenido.
y que compartimos con un montón de gente. Por ejemplo, la guerra fue un gran ladrillazo que dejó de alguna u otra manera una gran marca en la generación que la sobrevivió y en la generación que sobrevivimos a los que la sobrevivieron. Nuestra generación. Sí, a nuestra generación. Entonces ahí nosotros vemos las marcas que nos van dejando. Claro. Y sin duda nosotros vamos a dejar marcas en las siguientes generaciones por lo que hemos vivido. Y parte de eso es la experiencia que ellos nos dejaron a nosotros. Entonces sí es necesario, creo yo, y es una gran oportunidad para poder, digamos que hacer catarsis, ir limpiando esas emociones que tenemos y que a veces no queremos enfrentar. Sí, claro, pero también hay que tener cuidado con esto que me decís y aprovecho porque sí, en un inicio, cuando vos empezás a tomar clases de teatro, sí podés entrar en esta faceta de wow, qué terapéutico se siente. Y sí, de hecho hay muchas terapias basadas en el teatro. Está el psicodrama, está el teatro espontáneo, está teatroterapia, sí, pero no es lo único. O sea, no hay que tampoco solamente tomar el teatro me va a hacer catarsis y me va a resolver todas mis heridas y todos mis traumas. El teatro no es el psicólogo. Exacto. Sí es una forma de hacer catarsis, sí es una forma de tener gestión emocional, pero no somos terapeutas. Y sí hay que tener bien en claro eso, no para negar las herramientas psicoemocionales que podemos tener, sino más bien para respetar la otra profesión y también ser responsable con quienes llegan a nuestras clases. Okay. Porque yo no puedo decir, sí, tráigame a su hijo, yo voy a sanar todas esas... No. Claro que no. Porque yo no me gradué de psicología. Yo no tengo esa capacidad porque cuando sos responsable y decís, la clase de teatro no es terapia, puede que algunos ejercicios sí te hagan conocerte mejor porque la base de la actuación es conocerte a ti mismo y, qué sé yo, hacer las paces con esos polos negativos y positivos y esos matices que todo el mundo tiene. Más bien, sí, pero no es que yo vaya a resolver todo. No, claro que no. Y Claro como que no. docente es responsable decir, no soy terapeuta de nadie, porque de pronto con algún ejercicio podés abrir cosas que no vas a saber cómo cerrar. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado para no dejar, o sea, de repente la gente viene con una cicatriz, se la abrís y luego ¿cómo se la vas a cerrar? Lo vas a dejar peor. Ok, es cierto, es cierto. Pero también pienso yo que tal vez en aquella necesidad de tener experiencia, de querer vivir algunas cosas, ¿a qué quiero llegar? Si bien posiblemente no tengamos enfermedades psicológicas, las personas que quisiéramos participar del teatro, por ejemplo, y no la buscamos como una solución a las problemáticas psicológicas que tal vez tengamos, pero sí considero que esto pudiera ser una gran oportunidad a solucionar algunas enfermedades sociales que tenemos actualmente. Porque la no conciencia, la no interpretación de las necesidades y derechos de los demás es un gran problema y es una enfermedad social. El propio desconocimiento de nuestros derechos y que pudiera estar expresado dentro del teatro, dentro de la exploración de las temáticas que se pueden llevar en el teatro, el propio interés en conocer el teatro, nos deja en cierto grado de desventaja, pienso yo. Y creo que el teatro, no sé, yo no soy experto tampoco, puede ser una gran experiencia como para poder conocernos socialmente, porque me imagino que la interpretación, la interacción con otras personas dentro del teatro, dentro de una obra, el rol, porque mira cómo es importante esta palabra. Nosotros tenemos un rol a diario. Yo soy Salvador Flores y este es mi rol. Hago esto y lo otro, y tengo que hacer esto y lo otro al día. Pero nadie te lo dice. A veces no lo tenés claro. A veces hasta se te olvida. Y no tomas conciencia de esto hasta que llegas de pronto tal vez a una obra y te dicen, vos sos esta persona, esto te motiva, esto es lo que estás viviendo, esto es lo que estás pasando y estas son tus emociones. Interprete. Exacto. Sí, en teatro le llamamos circunstancias dadas. Ok. Acciones verdaderas con circunstancias dadas. Entonces sí, ahí lo que decís es justamente el camino para conocernos, para conocer a nuestro personaje y esto puede llevarse a la cotidianidad. Sí, en eso sí te doy totalmente la razón. Okay. Entonces sí, yo sí animaría mucho a la gente porque de hecho con Sun Sin hablábamos sobre un proyecto que se llamara Siempre quise hacer teatro. Siempre quise hacer teatro, ok. Que fuera justamente para estas personas que siempre han querido acercarse, pero que de pronto la edad, las ocupaciones los limitan y es como, no, bienvenidos y bienvenidas, ¿sí? Ok, mira, qué chivo. O sea, si alguna vez se abre un espacio así, yo quisiera... Mira, yo no es que toda la vida he querido hacer teatro, yo vivo haciendo teatro a diarios. yo le digo a mis alumnos, miren, yo sé que es imposible que ustedes adquieran todo el conocimiento que vamos a ver en el ciclo,
pero traten de engañarme, traten de sentirse confiados de lo que están diciendo. Claro, no me van a decir cualquier cosa. Yo si detecto que me están mintiendo, pues ahí me los voy a llevar en el saco. Pero traten de engañarme, traten de darme esa experiencia de que han aprendido, porque de creérsela a uno mismo realmente uno aprende. De tomar el rol de, bueno, yo soy ingeniero, o yo soy un maestro, o yo soy un profesional de la educación. Entonces se empodera uno. Y uno puede leer un texto y decir, soy estudiante y me cuesta entenderlo. Yo soy ingeniero y esto es fácil y yo lo voy a leer y yo aquí... La confianza con la que uno se acerca a ciertos temas realmente ayuda para poder asimilarlos de mejor manera. Exacto, las consignas que te das, sí, te ayudan y te acercan un paso más hacia ese contenido que quieres interiorizar. Yo le llamaría más contenido que conocimiento, porque ahí sí ya entramos en un gran debate entre saberes, conocimientos, de poner en práctica o no, ajá. Claro. Ahora, vamos a ver, Norma, quizás ya nos vamos acercando a la parte final de este episodio y me gustaría preguntarte un par de cosas personales respecto a lo que has vivido en el teatro. ¿Qué consideras que te ha dejado el teatro a ti en tu vida cotidiana, en tu persona, en lo que tú eres hoy? Quizás, bueno, hasta la fecha, la capacidad de sentirme responsable de mí misma, porque, bueno, está como esto también de ponerse en situación, que también es una consigna de las actrices y actores. Entonces, creo que a veces, o en etapas iniciales, siempre es como tender a buscar culpas de lo que a una le pasa, ¿no? Como de a decir, no, es que a mí me pasó esto porque fulanita me hizo esto, o porque mi mamá o mi papá hizo esto. Pero de pronto el teatro a mí me da a comprender que hay situaciones en las que yo me he puesto. Y es como, y sí, pueden ser desfavorables, pero yo me puse ahí. Y también me ha ayudado como mucho creo que nuestra sociedad también está bastante minada por el hecho de sentir culpas y autovigilarte constantemente, ¿no? Y reprocharte constantemente. Entonces, de pronto ha salido mal una situación en la que yo me puse por mi propia voluntad, pero gracias al teatro y a esta efemeridad que tiene el teatro, ¿no? Porque ves la obra y ya no la vas a volver a ver nunca más, solo va a quedar en tu recuerdo. Sí. A esto efímero ya no me siento con culpa, porque es como, ok, me puse en esta situación, yo soy responsable de haberme puesto en esta situación desfavorable, voy a aprender para que ya no me vuelva a pasar. Y la siguiente interpretación y la siguiente que venga va a ser mucho mejor, pero ya no busco culparme, porque no puedo regresar en el tiempo y eso ahora lo tengo tan natural porque siento que de pronto o en fases de la vida tendemos a presionarnos mucho como ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera hecho? Entonces, no, o sea, el teatro me ayuda mucho de verdad a estar presente y a vivir el día a día. Uh-huh. Qué interesante, porque sí, es cierto. Fíjate que algo que discutíamos también en otros episodios es que en la cultura de la muerte, en estos episodios relacionados al día de los fieles difuntos, en donde se hace como una especie de análisis, ese elemento, y es que vivir al día, como te digo, vivir prendado de todas las cosas que tienes que hacer en tu vida y hacer planes de aquí a 5 años, no es que esté mal, pero de pronto a veces sos prisionero de eso. De las expectativas. Exactamente. Ajá. Y de pronto tomar conciencia de que todo es un viaje efímero, la vida es un viaje efímero. Entonces te da ciertas libertades de decir, ¿por qué estoy atado a cosas que realmente no me dan felicidad? Yo no me siento pleno haciendo lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo quiero vivir esto toda mi vida. Si es un viaje tan corto, la vida, ¿para qué la voy a querer vivir así siempre? Claro, no. Y también como esto que yo te mencionaba de que yo intento transmitir en mi clase, que el error es un punto de creación, realmente lo interiorizo para mi vida. Y mis estudiantes, de verdad, ver a los chiquitos hacer algo, un error, una gracia, es genial, porque de repente, qué sé yo, estamos ensayando una obra y alguien se equivoca y siempre, no sé si es por cultura salvadoreña o qué, el chiquito me voltea a ver como esperando un reproche. Y yo probablemente siento como, se equivocó, pero tengo que enmascarar se equivocó. Y obligarme a reírme, es como, ¡ja, ja, ja, ja! Te equivocaste. Entonces todo el mundo se ríe y ya se convierte en otra cosa. Pero a mí me cuesta como ocultar esa reacción porque por nuestra generación vivimos con eso de te equivocaste, reproche. Y no, o sea, te equivocaste, riámonos. Si es algo que se puede resolver, lo resolvemos. Y ya. Sí, mira cómo es importante eso, porque creo que quizás, mira,
un texto te enseña, vos lees, interpretás. La práctica te enseña también, pero el error, la falla, en ese momento de practicar, creo que quizás es el mejor aprendizaje que uno puede tener, porque hasta confianza te da. Mira que hay gente que nunca se equivoca y vive con la presión de no volverse a equivocar o de no equivocarse nunca. Y es horrible, y entonces empiezan a venir como muchas voces internas que no te dejan avanzar. Esos pensamientos intrusivos que te dicen sos malo, no, o tenés que dar lo mejor de vos, y te llevan a cierto grado de estrés en lo que ya no lo estás disfrutando, sino que estás como tratando de complacer un estándar que a nadie le importa, o que si a otras personas le importan, no es para tu felicidad. Y puede tener impactos en tu salud mental y física. Claro, mira qué interesante eso. Miren allá, en la ventana. ¿Es un super robot? No, ¿Es una máquina del futuro? no, es mi papá desinfectando la casa. ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Ahora, con respecto a el futuro, ¿cómo te gustaría que fuera el teatro en El Salvador en los próximos años? Pues me gustaría ver más teatro amateur, si te soy honesta, porque siento que aún, pese a cuánto ha evolucionado, pese a las nuevas narrativas, siento que todavía no le hemos dado la oportunidad a personas que hacen teatro amateur, que hacen teatro porque simplemente les gusta y no como una profesión, no como desde la academia, sino más bien por el mero disfrute. Me gustaría ver más teatro amateur. Me gustaría también más oportunidades de realizar teatro con personas con diversidad funcional. Todavía no he visto, o he visto muy pocos esfuerzos de teatro inclusivo. O por ejemplo, la compañía Entre Colores y Sombras, que lo está haciendo muy bien, que yo la considero pionera en esto del teatro inclusivo. Sin embargo, me gustaría que hubiese todavía mucho más espacio. Me gustaría ver más personas adultas mayores involucrándose en el teatro. También me gustaría ver más dramaturgia salvadoreña, que Didascalia, guiado por Jorgelina Cerritos, lo está haciendo también y lo considero un gran esfuerzo. Me gustaría que siguiera creciendo esta iniciativa. Me gustaría que la escuela de espectadores creciera. Me gustaría ver más crítica teatral desde el público, considerando esto que te decía, ¿no? Del teatro como un productor de conocimiento. Eso. ¿Por qué crees que el teatro de pronto no tiene tanta afluencia como lo puede ser tal vez el cine? ¿Cómo afluencia? La gente no quiere ir al teatro. El público. Sí. Pero es que esto tiene un contexto y un trasfondo bastante complejo. Primero porque, bueno, y lo voy a decir de una forma muy personal, yo, Norma Fuentes, considero que desde pequeñitos no nos exponen a un buen teatro. Y con buen teatro para las audiencias infantiles me refiero a que esté adecuado a la comprensión que tenemos en esas edades y además a las temáticas que corresponden a las vivencias infantiles, ¿no? Que lejos de ser un teatro espectacular y de vistosidad, más bien sea un teatro que nos acerque, que nos conecte desde la experiencia infantil. Sí, porque yo, ¿qué te puedo decir? A los 7 años no entendería Shakespeare. Exacto. Y a mis 32 años tampoco, mentira, pero sí, yo creo que el teatro tiene que ir de acuerdo a las edades. Exacto, a eso voy. Y aparte de que quizás no hay mucho teatro acorde a esas edades, tampoco hay muchas compañías o gente interesada en producir teatro para las audiencias infantiles. Empezando desde ahí, no tenemos ese estímulo como sociedad salvadoreña. O sea, es bastante privilegiada la infancia que sí tiene acceso a experiencias teatrales. Sí. 2, cuando ya estamos en la adolescencia, nuestro primer contacto con el teatro suele ser a nivel de sociedad, ¿no? Que nos llevan a ver los clásicos. Pero en la adolescencia, sin un tratamiento adecuado de los clásicos, igual te vas a quedar en la luna, ¿no? Por el lenguaje complejo que utilizan, por el lenguaje antiguo que se utiliza. Entonces, yo creo que el reto para mayor afluencia es eso, empezar a interactuar no solamente con el teatro, sino con las artes escénicas en general, desde muy chiquito, y aparte que estén adecuadas, ¿no? A los contextos y a la comprensión según las edades. Ok. La verdad que sí, es necesario esa distinción. Aparte de esta problemática que te digo que siento que es contextual, siento que al teatro no se le hace tanta publicidad como el cine. Claro, es que la inversión que se hace en publicidad en el cine, o sea, pagan vallas publicitarias, comerciales,
Facebook, Instagram, en todos lados se paga publicidad. En cambio, en teatro es una cosa más silenciosa. Sí, o más, si vos estás involucrado, tenés amigos que están involucrados o que les gustan esas experiencias, te vas a dar cuenta. Pero si no, es muy difícil. O de repente se tiende a creer que el teatro es nada más para cierto tipo de gente. Y que si yo voy vestido así, no puedo entrar. O que si la entrada es muy cara o algo así, se tienden a priorizar otras cosas también. Ok, muy bien. Y con respecto al teatro, ¿qué consideras que el teatro le pudiera dar al salvadoreño? ¿Qué crees que nos daría el teatro a nosotros? Como sociedad salvadoreña, Sí, correcto. creo que el teatro es capaz de hacernos más conscientes sobre nuestra memoria histórica, sobre nuestro pasado violento, o sea, Sí, hemos tenido una sí, historia salvadoreña muy bastante violenta. agresiva y que nos ayudaría como a explicar estas realidades incluso. Siento que aparte, bueno, es que y no solamente hay que verlo desde la faceta social y transformadora que tiene el teatro, sino más bien hay otro tipo de hacer catarsis, hay otro tipo de hacer reflexión y es la comedia, que siento que yo la valoro un montón, valoro demasiado ir a ver una buena comedia y por 2 horas sentir que mi mundo y mis problemas se alejaron. Entonces siento que esa descarga a través de la risa, ese sentido de ligereza con el que salís al ver una comedia es importantísima para esta sociedad que vive entre tanto estrés de tráfico y problemáticas Correcto. económicas. Eso te iba a decir, fíjate, que tal vez el teatro se vuelve una cosa más como de voy a dejar de vivir un rato y voy a ver a otro vivir. Sanamente. Sanamente, ajá, sí, correcto. Pero me puedo conectar emocionalmente, Ajá. pero no tengo el estrés que está viviendo la gente ahí. Y mira que... Eso, es que es un desdoblamiento donde ves tu estrés y todas tus frustraciones reflejadas y por ese momento las ves lejanas. Mira que duro como somos nosotros, no vivimos de la desgracia ajena en el teatro. Sí, un poco. Ok, bueno, Norma, de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado y quizás solo me gustaría terminar con esta pregunta. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cuáles son tus valoraciones de todo lo que has vivido, de todo lo que significa el teatro? ¿Qué te gustaría compartir a quien nos escucha de toda tu experiencia concreta que has tenido hasta la fecha? Bueno, creo que siempre hablando desde mi vivencia en el teatro, tanto como actriz como ahora mi realidad docente, siento que no puedo vivir sin el teatro ya. Siento que, bueno, en este año que fue tan duro a nivel personal, siento que el teatro fue mi medicina. Incluso algo muy personal que me gustaría compartir. Mi psicólogo estuvo considerando referirme a un psiquiatra para que me recetara los antidepresivos, pero yo sí quería encontrar mis propias herramientas emocionales. No digo que esté mal, pero era una decisión que yo no quería tomar en ese momento. Yo no quería tomar antidepresivos y necesitaba ver de qué forma desde mis recursos emocionales y químicos podía compensar la situación y la depresión por la que estaba atravesando. Entonces sí, en ese momento fue como, deme tiempo, yo sé que yo puedo, yo sé que tengo los recursos, no quiero en este momento tomar la decisión de tomar pastillas ni medicarme. Voy a intentarlo bajo mi propia experiencia de vida y fue el teatro. Y fueron los procesos creativos los que a mí, Norma Fuentes, porque no voy a decir que va a funcionar para todo el mundo porque eso no es cierto, soy un caso particular, a mí me sirvió muchísimo y fue muy medicinal tanto actuar, tanto estar con mis cuentos, tanto aprender de lo que yo misma estaba dando, ¿no? Como yo en mis clases doy relajación, doy meditación guiada, y entonces yo calmaba a los demás, pero yo no estaba calmada. Entonces me tocó reaprender eso y dármelo a mí misma. Como tomar todos los recursos que yo doy y en vez de simplemente compartir hacia afuera, llevármelos para adentro de nuevo. Entonces fue un gran reto reencontrarme y darme lo que yo sabía que era capaz de darle a los demás, pero ahora enfocarlo todo en mí. Creo que el teatro me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Como, ok, sí tenés mucho para dar, pero agárrate un pedacito vos también. Claro, Ajá. claro. Ok, mira qué interesante, Norma. Bueno, Norma, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, yo estoy como Norma Fuentes en Facebook. Y para saber un poquito más sobre mi trayectoria profesional, creo que pueden ir hacia mi LinkedIn y aparezco como, o LinkedIn, como se dice también en el estilo salvadoreño, pueden encontrarme como Norma Fuentes, actriz y maestra de teatro infanto-juvenil. Ok, bueno,
Norma, de verdad ha sido un viaje muy interesante sobre esta temática del teatro. Creo que hay muchos aprendizajes y mucha gente que tal vez quiere vivir o experimentar un poco de esto. Ojalá más adelante existan espacios. ¿Hay espacios en dónde podrían buscar espacios quienes quisieran participar del teatro? Bueno, depende de las edades. Está el Centro Nacional de Artes, que yo lo recomiendo súper, súper, súper. Que bueno, tenemos teatro infantil, teatro juvenil, teatro para adultos mayores, teatro sabatino, que es para esas personas que quizás no pueden durante la semana, que está abierto desde los 15 años. Y esto se da los sábados. Y luego está el diplomado en teatro, que dura 3 años y es de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde. De 1 a 5 de la tarde. Uh-huh, Sí, que de es. hecho ya este 2024 empezamos las inscripciones para todos esos cursos. Pero es un poco complicado por esto de la 1 a las 5. Sí. Sí, claro, por eso también se tiene el horario de los sábados para personas que trabajan y no pueden asistir durante las tardes. Pero siempre se puede sacar el diplomado. ¿O eso no, ya solo eso sería ya es un práctica? curso libre, sí, sí. Ah, ok. Bueno, Norma, de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para poder ilustrarnos sobre esto. Ha sido muy bonito. Y bueno, ahí está la invitación para quien quiera ir a conocerse en el teatro, quien quiera buscar su identidad y hacer catarsis psicosocial en el teatro. Son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y de verdad por la confianza y escucharme y darle fuego a mi nerdeo, que me encanta. Ok. Bueno, nos escuchamos pronto.